Muy buenas noches para todos, que Dios les bendiga mucho en esta noche. Es para mí un privilegio compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Bueno, el pastor, nuestro amado pastor Miguel Núñez, eh, nos encomendó a algunos hermanos traer una palabra y bueno, me tocó en esta oportunidad a mí, quien les habla, para los que no me conocen, Mario Moreira, los que no son de la congregación. Para aquellos que sí son de la congregación, los saludo, espero que se encuentren muy bien. Compartimos el domingo pasado un tiempo muy lindo, muy especial, algo diferente, el volver oficialmente a reabrir el templo, ver hermanos que hace tiempo no nos juntábamos todos, aunque no fuimos muchos, pero es una bendición. Es una bendición poder juntarnos para adorar a Dios, para escuchar la palabra de Dios. Y es un privilegio, es una bendición poder estar compartiendo este tiempo con todos ustedes. Así que, sin más preámbulo, quiero compartir una palabra que se encuentra ahí en Jueces, capítulo 2, el versículo 10 dice: Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación, escuche, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo sea el que dirija esta reflexión y el que, en definitiva, sea ministrando en nuestros corazones y mentes. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo amado Jesús, pidiéndote que a través de la dulce comunión del Espíritu Santo seas tú ministrando cada vida, Señor, con tu palabra, que no sea yo, seas tú pasando un carbón encendido por mis labios, y que seas tú, Espíritu Santo, el que dirija el mensaje y reflexión de este video, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos a ti la gloria y las gracias. Amén y amén. Así que compartíamos esta palabra y bueno, no podría empezar de otra manera que diciendo: los tiempos que estamos viviendo, estos tiempos complicados, el tiempo de la pandemia, del coronavirus, del distanciamiento social, un vocabulario totalmente nuevo para nosotros que hace un tiempo atrás ni se nos pasaba por la mente. El confinamiento, por ejemplo, palabras que no son usuales y que tuvieran mucha repercusión en lo que somos el pueblo de Dios, en las congregaciones, donde hay realmente voluntaria o involuntariamente un cierto seguimiento, un cierto celo a lo que hace la iglesia cristiana, más allá de lo que puedan hacer otro tipo de entidades, otro tipo de ramas de otras actividades, de grupos que se puedan hacer. Hay un celo por lo que pueda hacerse dentro de una congregación cristiana. Y por eso, como iglesia, tenemos que usar mucha sabiduría y tenemos que adaptarnos rápidamente a los tiempos que estamos viviendo y a la situación como está dada. La palabra nos decía de que se había levantado después de esa generación, en el libro de los Jueces, una generación que no conocía a Jehová. Quiero dirigirme este mensaje, esta reflexión, a dos grupos, básicamente a dos grupos dentro del cuerpo de Cristo. El primer grupo, el grupo que tenemos ya un tiempo de caminar con el Señor, de conocer la palabra de Dios, de tener experiencias con Dios, de haber sido probados, de haber sido pasado por el fuego, pasado por las aguas, de haber sido fruto de la prueba, haber tenido
el fruto de la paciencia, el fruto de saber esperar en Dios, en confiar en su providencia. Y podría nombrar muchísimas características de aquellos de que ya hemos tenido experiencias en este caminar en el Evangelio. Y la Biblia nos enseña y la Biblia nos manda de que los fuertes, aquel que se crea estar fuerte y firme, sostener a los débiles. Y por un lado tenemos el desafío de exhortar y animar a aquellos que son más nuevos en la fe, de que son más tiernos, de que todavía estaban con la leche espiritual que habla el apóstol Pablo, y que todavía no están ahí con el alimento sólido y la vianda, ¿verdad? Un desarrollo todavía en los primeros pasos en la vida cristiana y en el caminar con el Señor. Es nuestra responsabilidad como ancianos, se podría decir, dentro de lo que es la denominación eclesiástica, que podamos compartir esas experiencias, esos testimonios. El versículo también nos decía, la parte final, que no habían conocido a Jehová, pero que tampoco, dice, ni la obra que Él había hecho por Israel. Es nuestra responsabilidad como hermanos mayores, por decirlo de alguna manera, compartir esas experiencias que hemos tenido, darle a entender, darle a conocer a los nuevos o a los debilitados en la fe el poder de Dios, la obra que Dios hace en tu vida, en la vida de tu familia, en el área de las finanzas, en la salud, en el área que Dios te haya dado, las bendiciones que te haya dado. Aquellos que tenemos un tiempo en el caminar con el Señor, tenemos esa gran carga, esa gran responsabilidad. Y no solamente con los nuevos en la fe, sino también con los que no conocen. Es un tiempo complicado, es un tiempo difícil. Tenemos que cumplir con el distanciamiento social, tenemos que guardarnos de ciertas costumbres que hasta hace poco eran normales, como simplemente darle la mano a alguien para saludarlo. Pero podemos hacer la diferencia simplemente con compartir el Evangelio de la manera en que se nos permita. De la manera, Dios da gracia y debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. En algún momento podremos hablar largo y tendido de lo que es el Evangelio a una persona, pero en algunos momentos no. En algún momento vamos a tener minutos, vamos a tener estar en una fila a 6 pies de distancia. Tenemos que usar sabiduría, tenemos que aprender a adaptarnos rápidamente, como decía anteriormente, los tiempos que estamos viviendo, tiempos complicados. Entonces, un simple Dios te bendiga, un simple puedo orar por ti. Mire, yo conocí a un hombre de Dios americano, él que tiene un ministerio precioso de darle comida a los desamparados, a los homeless. Y ese hombre, su ministerio empezó y su vida fue salvada literalmente porque ya estaba al borde del suicidio o con muchas ganas de ya no vivir, por decirlo de alguna manera. Y vino una persona y se le acercó y le dijo, ¿puedo orar por ti? Y él me contaba de que esas palabras cambiaron su vida y el rumbo hacia donde se dirigía. Así que simplemente uno puede orar por ti, voy a estar orando por ti, Dios te bendiga, un saludo. O cuando te den la oportunidad de presentar el mensaje de salvación, poder hacerlo completamente, claro que sí. Pero es poder estar alerta y poder saber discernir el momento que estamos viviendo y con la persona que tenemos enfrente. Tenemos esa responsabilidad. La Biblia nos dice de que se levantó una generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. Debemos de dar a conocer esa obra nosotros, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, de que Dios salva, de que Dios sana, de que Dios está por encima de cualquier pandemia, de cualquier peste que pueda estar lamentablemente cobrando tantas vidas alrededor del mundo. Jesús sanaba leprosos.
Milagros se hicieron después también cuando vino sobre los apóstoles el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo es el que está hoy con nosotros. Tenemos la autoridad y el poder dada por Dios para sanar enfermos, para bendecir a otros, para hablar vida y no hablar muerte y no condenarnos con las palabras de nuestra boca. Tenemos una gran responsabilidad y te podría dar muchos ejemplos, iglesia. Eso sería para el grupo de los que ya tenemos un tiempito con el caminar en el Señor. Pero hay otro grupo de personas dentro del cuerpo de Cristo que tienen poco tiempo de caminar, pocas experiencias o ninguna de lo que es el poder y la manifestación de Dios. A ese grupo debemos de apoyarlos, de ayudarlos, de animarlos, los que tenemos más experiencia, los que tenemos más tiempo. Fortalecerlos los unos a los otros. Los más nuevos, a los que tenemos más tiempo, nos recuerdan ese primer amor que nunca se debería de perder. Y esa fe y esa fuerza, ¿verdad?, que uno tiene al inicio. Y los que tenemos más tiempo podemos presentar también esa persistencia de cuando todo tiembla alrededor, Dios nos hace permanecer firmes cuando confiamos y nos establecemos en Él. Como dice la palabra, cuando el hombre edifica sobre la roca y vino la tempestad y esa casa no se movió ni fue su perdición porque estaba sobre la roca es Cristo. La Biblia, la oración, los fundamentos de nuestra fe. Apoyémonos los unos a los otros. Llevemos las cargas los unos de los otros. Es un tiempo muy especial, tiempo de confusión, tiempo de duda, tiempo de temores. ¿Cuánta gente, aún cristianos, con tanto temor, con miedo? Se están abriendo los lugares nuevamente, reapertura de todo, y hay cristianos que lamentablemente se quedan encerrados por miedo. Dios no nos llamó a eso, hermanos. Cuidémonos. Tenemos que usar nuestra tapaboca para ir a hacer el mercado o para ir a diferentes lugares donde hay que usarlo, usémoslo. El cuidado que usted quiera tener, hágalo, pero no tenga miedo. Amado hermano, amada hermana, Dios nos llamó a hacer luz en medio de la oscuridad. Dios nos llamó a dar esperanza, a compartir. Si tú estás contento con Dios, con lo que Dios ha hecho en tu vida, esa felicidad y esa alegría es para compartirla, no es para quedártela. Hay diferentes maneras. Y quiero compartirte una palabra con respecto a esto, porque podría decirte muchas y elegí algunas como para reforzar esta reflexión. Hay una palabra que dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Eso está en Lucas 10:16. Así que, hermano, hermana, que de repente sos nuevo en la fe o que ya tenés un tiempo, cada vez que tengas la oportunidad de compartir el Evangelio y no te escuchan y te rechazan, no es a ti a quien rechazan, es a Dios. Nosotros tenemos que cumplir con el mandamiento de llevar el Evangelio, de presentar el Evangelio sin ningún tipo de temor, de la manera que podamos, ya sea con un simple Dios te bendiga, con una oración, con presentar y predicar el Evangelio, la obra de salvación completa, como se pueda. Pero no es a ti a quien rechazan, es al Señor. No te quedes con esa carga y no digas, oh, no tengo experiencia. No, lo que Dios ha hecho, la forma que Dios te ha tocado, se puede compartir. Hay otros versículos, por ejemplo, el Salmo 42:5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Háblale a tu alma. En estos tiempos complicados,
Declara bendición para tu propia vida, para tu familia, tus hijos, tu trabajo, tu salud. Declara vida, declara bendición. El poder de la vida y la muerte está en la lengua, dice Santiago. Declara vida. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Aún he de alabarle, aún he de bendecir el nombre del Señor porque Él ha sido bueno. Otro versículo dice en Hechos 14:22, confirmados los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, nos es necesidad pasar por tribulación. Estamos en tiempos de tribulación. No en la gran tribulación quizá, pero una tribulación previa. Los dolores de parto que habla el libro de Mateo en el capítulo 24. El principio de dolores. El principio de dolores. Así que hay que ser creativos. Hay que buscar la guía del Espíritu Santo. Miren, ya para terminar con esto. Bueno, no dije de qué quería hablar. Hoy quería hablar bajo el tema, no olvides a qué te llamó Dios. Dios nos llamó a hacer luz en medio de las tinieblas. Dios nos llamó a compartir el Evangelio. Dios nos llamó a darle esperanza a aquel que no tiene. A conmovernos con la necesidad del que está pasando por un momento difícil. Dios nos llamó a sentir con su corazón, a ver con sus ojos. Bendito el nombre del Señor. Y es bueno, es importante usar estrategias. La mejor estrategia es buscar la guía del Espíritu Santo en oración, en ayuno. Y yo tuve ahora sí para terminar, tuve la inquietud hace un tiempo atrás de hacer un video, subirlo a las redes sociales, porque sentía que había muchas cosas que quería decir y es difícil a veces a los familiares, a los amigos, conocidos del país de uno, tener el tiempo para con cada uno hablar ciertas cosas tan profundas como el Evangelio de Jesucristo, como la necesidad que está pasando la humanidad hoy en día. Entonces dije, bueno, hay que hacerlo de una forma fácil, no hay tiempo. Entonces sentí realmente de parte de Dios hacer un video acerca de una reflexión del COVID-19 y a raíz de eso, de la repercusión que tuvo, de tantas vistas, de tantos comentarios, no me terminé de quedar tranquilo, como que no había terminado ahí con ese video y seguí haciendo otro video ya más cortos. El primero fue como de 20 minutos y sentí que tenía que hacer algo cortito, ¿no? Semanalmente. Entonces Dios me llevó a hacer algo así como historias en 5 minutos o menos. Y bueno, pude ver que cuando uno actúa, que cuando uno emprende algo, que cuando uno hace, se levantan algunas que otras críticas, burlas. Quiero decirte, lejos de amedrentarme, lejos de desanimarme, esas burlas, esas críticas me dieron más fuerza. Me dieron más fuerza para saber de que estoy haciendo algo. ¿Y tú? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿A quién le estás compartiendo? ¿Estás usando las redes sociales para el bien? ¿Para lo bueno? ¿O te estás inundando de miedo o estás viendo lo que no tenés que ver? Las redes sociales no son buenas ni malas en sí mismas, depende del uso que tú le des. Así que, bueno, yo les dejo esta reflexión por acá. Que Dios les bendiga mucho. Los amo en el amor del Señor. Repito, es un privilegio para mí compartir la palabra y que podamos ser, algo que dije en uno de esa serie de videos que estaba haciendo, que podamos ser cada vez más la mejor versión
de nosotros mismos. No tenemos que imitar a nadie. No tenemos que ser como nadie. No tenemos que predicar como aquel famoso o tener el doctorado para hablar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, las heridas que ha sanado en nuestra alma, la salud que ha restablecido, la familia, lo que sea que haya hecho Dios en tu vida. Es un arma poderosa. Tu testimonio es un arma poderosa para ganar a otros para Cristo. Dios te bendiga mucho. Que Dios te bendiga hoy y siempre. La paz de Cristo esté con nosotros, amados hermanos y hermanas.